La noche del 13 de abril de 2025, el Circuito Internacional de Losail fue testigo no solo de una carrera de MotoGP más, sino de un estremecedor episodio que marcará para siempre la historia reciente del motociclismo. Jorge Martín, uno de los pilotos más veloces y talentosos de la parrilla, sufrió un aparatoso accidente que congeló el alma del paddock entero. Las imágenes de su caída, el silencio que siguió en las gradas y la reacción inmediata de sus colegas pintaron un retrato sombrío de una jornada que debió ser una celebración del deporte. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. Martín, aspirante al título mundial, arrastraba desde el inicio del año un cúmulo de lesiones. La temporada 2025 había comenzado torcida para él, fracturas previas en ambas manos y un pie ya lo habían obligado a competir con dolor, vendajes y una determinación sobrehumana. Pero nada de eso lo había detenido. Su hambre de victoria, su entrega y su fe lo mantenían firme sobre la Ducati, apuntando a lo más alto. Esa noche en Qatar, sin embargo, el destino le tenía preparado otro desafío. Una caída brutal, en medio de una lucha cerrada con Fabio Di Giannantonio, lo dejó tendido sobre el asfalto con lesiones de enorme gravedad, 11 costillas rotas, un neumotórax y daños internos que pondrían a prueba no solo su físico, sino su espíritu. Transcurría la vuelta número 14 de la carrera. Martín rodaba entre los líderes, mostrándose agresivo y ambicioso. Sus movimientos eran firmes, como los de alguien acostumbrado al riesgo. Pero cuando se cruzó con Di Giannantonio, ambos buscando la mejor trazada, se desató el caos. El español perdió el control de su moto y salió despedido violentamente contra el suelo. La máquina quedó a un lado. El cuerpo de Martín, inmóvil, desató el pánico. Di Giannantonio fue el primero en darse cuenta. Al girar y ver a su rival tendido, no pudo evitar frenar en seco su emoción competitiva. Se me puso la piel de gallina. Ha sido una de las escenas más feas que he visto en mi vida, declararía horas después, todavía con el temblor en la voz. Las asistencias médicas llegaron en segundos. La tensión era palpable. Nadie hablaba. Desde el box de su equipo, sus ingenieros y mecánicos miraban con el corazón encogido. El silencio del paddock era solo interrumpido por el zumbido de los helicópteros y las sirenas de la ambulancia. En el hospital de Doha, los primeros partes médicos no tardaron en difundirse. 11 costillas rotas. Un neumotórax. Posibles lesiones internas. La primera buena noticia fue que el cerebro, la médula y los órganos vitales no habían sufrido daño directo. Pero la magnitud de las fracturas era abrumadora. En total, se confirmaron 19 fracturas óseas, en una combinación de lesiones nuevas y otras aún no curadas del todo. El doctor Ángel Charte, responsable médico del campeonato, fue claro: ha sufrido una lesión orgánica importante. No es solo musculoesquelético. Hay compromiso interno. Palabras que, en boca de un especialista con tanta experiencia en MotoGP, helaron la sangre. Para los fanáticos del motociclismo, no era la primera vez que un piloto sufría una caída grave. Pero la acumulación de heridas, el historial reciente de Martín y su fragilidad física encendieron todas las alarmas. La temporada, para él, parecía prácticamente sentenciada. El accidente no pasó desapercibido entre sus compañeros. Marc Márquez, viejo conocido de los hospitales y de las lesiones dramáticas, fue uno de los primeros en manifestar su apoyo: sé lo que es pasar por esto. Lo importante ahora es que Jorge esté bien. Lo demás, ya llegará. Pecco Bagnaia, campeón vigente, se mostró consternado. Jorge es un guerrero. Pero esto es fuerte. Muy fuerte. Cuando lo ves así, te das cuenta de que no somos invencibles. Incluso pilotos de otras categorías, como Pedro Acosta o Maverick Viñales, enviaron mensajes de apoyo en redes sociales. Las muestras de cariño no se detuvieron. El mundo del motociclismo, que en pista puede ser despiadado, fuera de ella tiene una hermandad silenciosa que se activa en los momentos de mayor oscuridad. Pasaron varias horas hasta que Jorge pudo hablar públicamente. Lo hizo desde la cama del hospital, con un mensaje sencillo, cargado de dolor, fe y esperanza: doy gracias a Dios porque podría haber sido mucho peor. Sus palabras, acompañadas por una fotografía en la que se le veía vendado y sonriente, emocionaron a miles de seguidores. En su rostro, más que sufrimiento, se leía una mezcla de alivio, gratitud y humildad. Martín,
conocido por su carácter competitivo y su carácter fuerte, mostraba una faceta distinta, la del hombre que sobrevive, que mira a los ojos al destino y le dice no hoy. Lo que para cualquier otro piloto habría sido una temporada para el olvido, para Jorge ya venía teñida de dolor. En los test de pretemporada, una caída le fracturó la mano derecha y el pie izquierdo. Cuando parecía listo para volver, un nuevo accidente en Andorra le provocó otra fractura en la mano izquierda. Aún así, corrió. Aún así, sumó puntos. Aún así, se subió a la moto una y otra vez. Pero el cuerpo tiene límites, y el de Martín estaba al borde del colapso. Se hablaba en el paddock de que competía infiltrado, con dolor constante, sin dormir bien, sin poder entrenar con normalidad. Sin embargo, su rendimiento en pista no lo delataba. Era segundo en el campeonato antes de la carrera de Qatar. El proceso de recuperación será largo y delicado. Las costillas rotas, el neumotórax y las lesiones internas requieren reposo absoluto. Las fracturas en distintas partes del cuerpo dificultan aún más la rehabilitación. Y lo más complejo de todo, volver a subirse a una moto. En el motociclismo moderno, los pilotos regresan cada vez más rápido. Las terapias son más avanzadas, los tratamientos más precisos. Pero hay algo que ninguna ciencia puede acelerar, la mente. Y Jorge Martín tendrá que reconstruirse también en lo emocional. Volverá, sí. Nadie lo duda. Pero volverá igual. ¿Volverá con el mismo ímpetu, la misma osadía, la misma sed de riesgo? Esas preguntas solo el tiempo las responderá. La lucha por el campeonato, para muchos, ha quedado descartada para Jorge en 2025. Su ausencia se prolongará, al menos, durante varias carreras. El campeonato no espera, y los puntos perdidos pueden ser irreversibles. Pero él no parece estar preocupado por eso. En una segunda declaración, desde su habitación hospitalaria, fue claro: estoy vivo, y eso es lo único que importa ahora. Su enfoque está en sanar, en recomponerse, en volver. El título puede esperar. La vida, no. En el deporte, los atletas son tratados como semidioses. Veloces, fuertes, valientes, imparables. Pero basta una caída, un mal ángulo, una décima de segundo, para que todo se derrumbe. Jorge Martín encarna esa dualidad. El gladiador que arriesga su vida cada fin de semana, y el ser humano vulnerable que sangra, que se rompe, que sufre. Su historia recuerda que el motociclismo no es solo velocidad y podios. Es también sacrificio, resiliencia, dolor. Es una lucha constante contra el miedo, contra el cuerpo, contra la lógica. Es pasión pura. Martín ahora enfrentará el mayor reto de su carrera. No será una pole position, ni una batalla cuerpo a cuerpo con Bagnaia o Márquez. Será una lucha en solitario. En silencio. Contra el dolor, contra la impaciencia, contra la incertidumbre. Volverá a caminar con dificultad. Luego, a entrenar. Y quizás, en unos meses, volverá a pilotar. La pregunta no es si podrá hacerlo. La pregunta es si podrá volver a hacerlo con la misma magia que lo convirtió en uno de los favoritos de la afición. Este accidente no solo marca una pausa en su temporada, sino un punto de inflexión en su carrera. Martín ha demostrado que su valor no está solo en su velocidad, sino en su capacidad para levantarse, para mirar al miedo y decirle: aquí sigo. Los niños que lo admiran no recordarán solo sus adelantamientos o sus victorias. Recordarán también esta foto, desde el hospital, diciendo: doy gracias a Dios. Porque a veces, los verdaderos campeones no son los que suben al podio, sino los que saben cuándo parar, cuándo respirar, cuándo agradecer. Jorge Martín, en su búsqueda incesante de la perfección y la victoria, se encontró cara a cara con la dureza del motociclismo en su máxima expresión. Su accidente en el Gran Premio de Qatar no solo dejó una huella imborrable en él, sino en todo el mundo del motociclismo. La forma en que gestionó la adversidad y cómo el accidente afectó su vida personal y profesional son aspectos que van mucho más allá de las lesiones físicas. Cuando los pilotos suben a sus motos, están conscientes de los riesgos que enfrentan, pero nadie está preparado para un accidente de esta magnitud. Jorge Martín, uno de los pilotos más admirados de la nueva generación, sufrió mucho más que solo el dolor físico. La tensión emocional y psicológica de ser parte de un accidente tan devastador fue palpable en sus declaraciones. Tras la caída,
la reacción de Martín fue de calma y reflexión. En sus primeras entrevistas después del incidente, el piloto expresó gratitud por estar vivo y por no haber sufrido lesiones mayores, como daños cerebrales o en la columna vertebral. Estas palabras, llenas de humildad, mostraron no solo su resiliencia, sino también su madurez como ser humano. Jorge fue consciente de la gravedad de la situación. Su reacción fue equilibrada, pero también de un profundo agradecimiento por lo que pudo haberse evitado. Este fue un momento de reflexión para él, donde su enfoque no era solo el dolor, sino lo que podía aprender de la experiencia. Las primeras horas después del accidente fueron cruciales. El diagnóstico médico fue claro: 11 costillas rotas, múltiples fracturas en la parte superior del torso, y un neumotórax que generaba una presión importante en sus pulmones. La gravedad de las lesiones fue tal que requirió una intervención inmediata y atención en uno de los hospitales más importantes de Qatar. A pesar de las fracturas y los daños internos, el pronóstico de Martín no fue tan malo como podría haberse esperado. Los médicos descartaron daños cerebrales, lo que fue un alivio tanto para él como para sus fans. Sin embargo, las fracturas costales son conocidas por ser extremadamente dolorosas, y la recuperación de este tipo de lesiones puede ser prolongada. El tratamiento que Jorge recibió estuvo orientado a estabilizar su condición y minimizar las complicaciones derivadas de las fracturas. Los médicos decidieron no operar, ya que las fracturas, aunque severas, no comprometían órganos vitales de manera inmediata. El neumotórax fue tratado mediante drenajes, y Martín tuvo que someterse a varias sesiones de fisioterapia para poder recuperar la movilidad de su torso. El futuro inmediato para el piloto era incierto. La cuestión más importante fue su recuperación, que podría llevar meses. Su retorno a las pistas estaba en duda, y el foco estaba en la recuperación de su cuerpo. La prioridad era su salud, y no su regreso a la competencia. Para Jorge Martín, este accidente podría haber sido una amenaza directa a su temporada de MotoGP. El campeonato, que es tan competitivo, no tiene lugar para la incertidumbre. El regreso de un piloto lesionado es una cuestión de tiempo, pero también de superación mental. Algunos de sus compañeros de parrilla ya han vivido situaciones similares, y su apoyo ha sido fundamental. Sin embargo, en el mundo del motociclismo, lo que cuenta son los resultados. La temporada 2025 de MotoGP fue vista por muchos como una oportunidad de oro para Martín, quien estaba demostrando un rendimiento impresionante antes del accidente. El comienzo de la temporada 2025 había sido especialmente prometedor para Martín. Había comenzado con fuerza, luchando en las primeras posiciones en varias de las carreras previas a Qatar. Sin embargo, su caída en el Gran Premio de Qatar dejó una enorme incertidumbre sobre su futuro inmediato. Aunque la temporada aún tenía muchas pruebas por delante, su ausencia de las primeras competiciones significaría que sus rivales tendrían una ventaja considerable. Marc Márquez, compañero de Jorge Martín en el equipo Gresini Racing Ducati, expresó su preocupación tras observar el rendimiento de Martín durante la carrera en Qatar. Márquez comentó que no reconoció al piloto español en esa competencia y señaló que no era el de siempre. Además, tras el accidente, Márquez mostró su apoyo a Martín, destacando su fortaleza y capacidad para superar adversidades. Fabio Di Giannantonio, piloto italiano del equipo Gresini Racing, fue uno de los primeros en llegar al lugar del accidente de Martín. Di Giannantonio describió la escena como una de las más feas que he visto en mi vida y expresó su preocupación por el estado de su compañero. Tras el incidente, Di Giannantonio mostró su apoyo a Martín y expresó su deseo de una pronta recuperación para que puedan volver a competir juntos en el futuro. Las reacciones de Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio reflejan la solidaridad y el compañerismo que caracterizan al mundo del motociclismo. Ambos pilotos mostraron su preocupación por el estado de Jorge Martín tras el accidente en Qatar y expresaron su apoyo para su pronta recuperación. Si deseas más información o detalles adicionales sobre este tema, no dudes en preguntar. Los análisis deportivos rápidamente comenzaron a especular sobre las consecuencias para el campeonato. Martín había sido un contendiente sólido para el título mundial, pero su accidente lo dejaba fuera de combate temporalmente. Sin embargo, en MotoGP, nunca se sabe, muchos pilotos han regresado de lesiones graves con la determinación de superar cualquier obstáculo, y Martín no era la excepción. La recuperación de Jorge Martín será un proceso largo, pero el optimismo está presente. Los médicos han indicado que, dado su joven estado físico y su dedicación al deporte, hay grandes posibilidades de que regrese a las pistas en algún momento de la temporada 2025. El camino,
no obstante, será desafiante. El tiempo fuera de las pistas es siempre doloroso para un piloto. La preparación física y mental necesaria para volver a competir al más alto nivel es monumental. Martín tendrá que enfrentarse no solo a las cicatrices visibles, sino también a las invisibles, el miedo al dolor, la duda sobre su estado físico y la competencia feroz que no espera. A pesar de todo lo que ha sucedido, Jorge Martín sigue siendo una figura central en MotoGP. Su accidente en el Gran Premio de Qatar es solo un capítulo más en su carrera, que hasta ahora ha sido notablemente exitosa. Si bien su temporada 2025 ya ha sido empañada por esta grave lesión, su historia está lejos de estar escrita. La manera en que Martín se sobreponga a este obstáculo, y la forma en que logre regresar a las pistas, determinará su legado. Muchos pilotos han enfrentado caídas similares, y Martín tendrá que enfrentarse a las secuelas tanto físicas como emocionales de esta experiencia. Pero si algo ha demostrado hasta ahora, es que tiene la resiliencia y la mentalidad necesarias para seguir adelante, sin importar los obstáculos. Jorge Martín no es solo un piloto de MotoGP. Es un guerrero, alguien que ha luchado no solo contra rivales en la pista, sino también contra sus propios límites físicos y mentales. Este accidente, aunque trágico, puede ser la oportunidad de un renacimiento, el momento en el que su historia se convierte en un testimonio de resistencia y superación. MotoGP, como el resto de los deportes de élite, es un reflejo de la lucha interna que todos enfrentamos. Lo que suceda a partir de ahora con Martín dependerá de su capacidad para sanar, tanto física como emocionalmente. No hay duda de que su viaje no termina aquí. Lo que comenzó con dolor, podría terminar con una victoria aún más significativa, no solo sobre sus rivales, sino sobre sí mismo. ¿Cómo crees que afectará el accidente de Jorge Martín en Qatar a su temporada 2025 en MotoGP? Déjamelo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo suscríbete y dale al like para más noticias de la moto.